¿Se oye? Buenos días a todos. Vamos a comenzar con esta segunda jornada. Vamos a empezar con Javier Díez, que es conocido por todos, sobran las presentaciones, que nos va a dar una conferencia sobre diabetes y cardionefrología. Bienvenido. Buenos días a todos. Muchas gracias por la introducción. Bueno, muchas gracias al grupo por invitarme. Le decía Alberto, yo soy un intruso en esto. Por lo tanto, disculparme, porque yo voy a hablar desde la ignorancia, siendo así que vosotros estáis en el conocimiento. Ya veo que la última diapositiva, he empezado por la última diapositiva, es un detalle por parte del... Ahí está. Yo les voy a hablar a ustedes de diabetes y cardionefrología, porque como ustedes saben, junto con otras personas, tanto de la Sociedad Española de Nefro como de la Sociedad Española de Cardio, estamos intentando poner en marcha la subespecialidad de cardionefrología, y a mí me parece que es una subespecialidad ad hoc para el enfermo renal diabético. Empiezo por decirles qué entendemos nosotros por cardionefrología a título solo de contextualización. La cardionefrología o la nefrocardiología la entendemos como una subespecialidad, tanto de la nefro como de la cardio, que propicia que el nefrólogo y el cardiólogo, trabajando en equipo, de ahí la foto que ven ustedes, le proporcionen el cuidado renal y el cuidado cardiovascular adecuado respectivamente al paciente cardiorrenal. Y cuando digo paciente cardiorrenal me atrevo a decir a todos los pacientes que ven los unos y los otros, porque al final de su evolución clínica los cardiópatas son nefrópatas y viceversa. Que los nefrópatas al final son cardiópatas, a las pruebas me repito. Aquí tienen ustedes un estudio que me parece fundamental de conocimiento para todo nefrólogo, un estudio de los que hace el grupo de Global Burden of Disease, en el que delimitan bien cuál es la carga de enfermedad de la enfermedad renal crónica, del paciente con enfermedad renal crónica. Y desde el punto de vista de la mortalidad, fíjense ustedes en morado, la mortalidad atribuible a la enfermedad cardiovascular del paciente con enfermedad renal crónica es superior a la mortalidad atribuible a todo lo demás. A todo lo demás era a todo lo que a mí me enseñaron cuando me hice nefrólogo. Y desde el punto de vista de la pérdida de años de vida activa, la pérdida por causas cardiovasculares, como ven ustedes, casi parecida, aunque no tanto, a la pérdida por otras causas de tipo no cardiovascular. O sea, negar que un paciente renal es fundamentalmente un paciente cardiovascular es negar la realidad actual de la medicina que nos ocupa. Y para ir más allá, me voy a remitir a las pruebas. Hay 9 tipos de complicaciones de la enfermedad renal crónica según los superexpertos. Y las han categorizado según su impacto clínico y sanitario, y el tamaño de los círculos nos dice cuál es el impacto clínico y sanitario de esas 9 complicaciones. Ya ven ustedes, el impacto clínico sanitario de las complicaciones cardiovasculares es el mayor del paciente con enfermedad renal crónica. Vamos más allá, vamos a las pruebas, vamos al último sistema de registro de datos de los americanos y veamos qué pasa desde el punto de vista de la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares en los pacientes mayores de 66 años con enfermedad renal crónica, columna oscura, versus los pacientes de más de 66 años también, sin enfermedad renal crónica, con otros factores confundentes suficientemente compensados. Miren los números de personas que se comparan para que vean que la estadística es realmente imbatible. La prevalencia es doble. Y lo es para todas las enfermedades cardiovasculares que ustedes quieran. Las que afectan al corazón, los 3 primeros pares de columnas, las que afectan al cerebro, al sistema arterial periférico, etcétera, etcétera. O sea, uno ve esto y uno dice, pues entonces un paciente enfermo renal crónico es un paciente fundamentalmente cardíaco. Y de hecho, ¿cuál es la causa principal de muerte del paciente con enfermedad renal crónica? La muerte cardíaca súbita, que además ven ustedes que tiene un riesgo creciente a medida que progresa el deterioro de la enfermedad renal crónica. Yo creo que son datos que están ahí, que estaban ahí, que, por ejemplo, insisto, cuando yo me formé como nefrólogo hace muchas décadas, no formaban parte de mi formación. En aquellos tiempos el metabolismo óseo mineral, la anemia, la neuropatía periférica incluso eran lo determinante. Y del corazón no se hablaba, era hipertenso, bueno, hipertrofia ventricular izquierda. Pero la verdad es que la
nosología de la enfermedad renal crónica ha cambiado en las últimas décadas. Negar que la enfermedad renal crónica es fundamentalmente una enfermedad con una grandísima carga cardiovascular que determina el pronóstico del paciente es negar la realidad de la enfermedad renal crónica. Y si eso es así en general, eso es así especialmente en particular para determinadas causas de enfermedad renal crónica. Por ejemplo, la más frecuente que les ocupa a ustedes, la enfermedad renal diabética. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque el paciente con enfermedad renal diabética está expuesto al ataque, valga la expresión, cardiovascular, al riesgo cardiovascular asociado a la propia enfermedad renal crónica, lo que les he mostrado, y, cómo no, al riesgo al ataque cardiovascular asociado con la enfermedad renal diabética, que todos sabemos que es una enfermedad de origen metabólico y de expresión fundamentalmente macro y microangiopática. Por lo tanto, el paciente diabético, el paciente con enfermedad renal diabética, es un paciente que por definición es de altísimo riesgo cardiovascular. Remitámonos a las pruebas para que esto no quede en afirmación sin más. Ustedes habrán oído hablar del estudio NHANES, el 3. Ahí tienen los datos de ese estudio. Los pongo para que vean que por casuística y por metodología es un estudio que merece la pena. En ese estudio lo que se estudió es la mortalidad cardiovascular tras 10 años de seguimiento de 4 grupos de pacientes. Pacientes que no eran ni diabéticos ni con enfermedad renal crónica, primera línea. Pacientes que eran diabéticos pero no habían desarrollado enfermedad renal crónica. Pacientes con enfermedad renal crónica no diabética, sin diabetes. Y pacientes que reunían los dos diagnósticos. Vean ustedes los números, hablan por sí solos. La mortalidad de quien tiene una enfermedad renal diabética, de quien es un diabético con enfermedad renal crónica, o sea, el que tiene enfermedad renal diabética, supera a la de todos los demás grupos. Y cuando eso lo expresan ustedes de una manera más categorizante, más absoluta, en riesgo de mortalidad cardiovascular, el paciente con enfermedad renal diabética, esto es, el diabético con enfermedad renal crónica, columna oscura de la derecha, tiene un riesgo entre 5 y 6 veces superior al paciente de la misma edad, al sujeto de la misma edad, sexo, situación, etcétera, etcétera, que no es ni diabético ni enfermo renal crónico. No cabe duda, pues, de que la enfermedad renal crónica es una enfermedad cardiovascular y especialmente aquella que es de origen diabético o que se acompaña de diabetes. Y ustedes me dirán, bueno, esto no es tan nuevo, porque si usted ha dicho antes que es una macro y una microangiopatía, ya sabemos todos los médicos desde la facultad que la diabetes daña especialmente a los grandes vasos, produce aterosclerosis, produce cardiopatía isquémica, produce infarto agudo de miocardio. Luego, bueno, también sabemos que la enfermedad renal crónica acelera la aterosclerosis. Luego, probablemente todo eso que le pasa al paciente diabético que nos ha mostrado en las diapositivas anteriores tendrá que ver con que sufre, por ejemplo, más cardiopatía isquémica. Vean ustedes esta diapositiva en la que se les muestra en los pacientes, en un grupo de pacientes con enfermedad, sin enfermedad renal diabética o con enfermedad renal diabética categorizados según el filtrado glomerular, la incidencia de novo de cardiopatía isquémica, primeras 4 columnas, o de insuficiencia cardíaca, las segundas 4 columnas. ¿Cuál es el problema cardíaco, puesto que estamos hablando del corazón, del paciente con enfermedad renal diabética? Queridos compañeros, no es la cardiopatía isquémica, es la insuficiencia cardíaca, muchas veces de causa no isquémica. Por eso, permítame que centre su atención en esto. ¿Por qué? Porque este es un problema que trasciende los límites de una especialidad o de la sanidad de un país. Este es un problema mundial. He aquí las prevalencias conocidas, aceptadas de enfermedad renal crónica, diabetes médicos e insuficiencia cardíaca en el año 21, según la revisión recientísimamente publicada en Cardiorenal Medicine. A mí me interesa que centre su atención en la parte de arriba. Hay más de 10 millones y medio de pacientes con insuficiencia cardíaca que son simultáneamente pacientes con enfermedad renal diabética. Son diabéticos con enfermedad renal crónica. Hay más de 10 millones de pacientes de esos. ¿Y por qué está tan expuesto a la insuficiencia cardíaca el paciente que tiene enfermedad renal diabética? Por un lado, porque es diabético. Las alteraciones del metabolismo de la glucosa son responsables de lo que se llama la miocardiopatía diabética, que tantas veces ignoramos, más allá de la cardiopatía isquémica, más allá de la aterosclerosis coronaria.
las alteraciones de la glucemia dañan, como ustedes ven, a los tres componentes, a varios componentes del miocardio, dañan a los cardiomiocitos, dañan a la microvasculatura y dañan al intersticio. Un buen diabético, valga la expresión tipo 2, tiene una buena miocardiopatía diabética. Y si además es un paciente con enfermedad renal crónica, pues tiene en marcha en su organismo los mecanismos que producen la miocardiopatía, no diré urémica ya, eso ha pasado a la historia, la miocardiopatía del nefrópata crónico, que es una miopatía en la que también se activan todos los componentes histológicos del miocardio, bien porque está activado el sistema neurohormonal en la insuficiencia en la enfermedad renal crónica, bien porque hay retención de sustancias tóxicas, sobre todo en los estadios más avanzados de la enfermedad renal crónica, o bien por lo que es muy típico de la enfermedad renal crónica, porque se activan mecanismos inflamatorios y oxidativos que son muy dañinos para el miocardio como tejido. Es difícil a un paciente con enfermedad renal diabética que el miocardio se escape del sufrimiento. Y la manifestación princeps de ese sufrimiento del miocardio en el paciente con enfermedad renal diabética es la insuficiencia cardíaca. Lo que les estoy diciendo hasta ahora suena como a una especie de descripción de lo que ha sido el Consejo de Ministros, ¿verdad? Todo malas noticias. Apaga y vámonos. Este señor viene de la Moncloa, porque no nos da más que malas noticias, no, son noticias reales. Pero hay esperanza, igual en las próximas elecciones. Hay esperanza. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, en ese documento, que teóricamente es confidencial todavía, nos dicen que a los pacientes de los que les estoy hablando hay que darles una cosa. Hay que darles un tipo de fármacos de los que ya se habló ayer, los inhibidores del cotransportador de glucosa tipo 2. ¿Y por qué hay que dárselos? Pues porque hay 11 estudios clínicos, aquí están los 5 quizás más iniciales, que desde el punto de vista, vean a la izquierda, de los outcomes cardiovasculares y de los outcomes renales, así como demuestran esos otros 6 estudios menos conocidos, más recientes, también desde el punto de vista, vean abajo a la izquierda, de los outcomes cardíacos y renales, son fármacos que revierten el pesimismo que hasta ahora les había referido. Hagamos una valoración de esto que acabo de afirmar. ¿Son tan eficaces como dicen estos fármacos? Les voy a mostrar esta diapositiva, publicada hace muy poquito, en el que se hace un metaanálisis de 8 grandes de esos 11 ensayos. Ahí tienen los 2 datos del número de pacientes a la izquierda que incluyen los ensayos y demás. Y vean ustedes los efectos del tratamiento en el subgrupo de pacientes que tenían un filtrado de menor de 60 mililitros minuto, 1.73 metros cuadrados. En los que cumplen el criterio mayor, pero no exclusivo, de enfermedad renal crónica. Vean ustedes los resultados. En ese grupo de pacientes, el nuestro, los eventos adversos descienden, el ictus también, pero no significativamente, el infarto de miocardio lo hace, la hospitalización por insuficiencia cardíaca también, la muerte cardiovascular, el compuesto de eventos renales, que ahí tienen ustedes debajo de la tabla en qué consiste, empeoramiento de la función renal, fallo renal y muerte de causa cardiovascular renal, y la muerte por cualquier causa. Pero yo les pido que se fijen en los números. ¿Qué de todos esos 7 grupos de efectos que se estudian en esos 11 trials con inhibidores del cotransportador de glucosa tipo 2, cuáles son los que más se benefician? Este que acaba de aparecer, hospitalización por insuficiencia cardíaca, y este que acaba de ser, el compuesto de efectos renales. O sea, tenemos por primera vez los nefrólogos en nuestras manos unos fármacos que protegen al riñón y en pacientes como estos, que tan tocado tienen al corazón desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca, protegen al corazón de la insuficiencia cardíaca. No es de extrañar, porque en la mejor revisión, por lo menos que yo conozco, publicada en el JACC Base in Translational Science, sobre mecanismos de acción de estos fármacos a nivel sistémico, tanto cardíaco como renal, como vascular, como extracardiovasculo-renal, se dan prioridad a algunos efectos a nivel renal que hacen comprensible la diapositiva anterior. La protección renal inequívocamente va acompañada de protección del corazón en términos de todo, pero especialmente en términos
de fallo funcional, de insuficiencia cardíaca. Analicemos un poquito más en profundidad esta diapositiva, porque si estos fármacos son muy importantes actuando sobre el riñón, los nefrólogos tendremos que hacer una valoración especial de estos fármacos. Ya conocemos todos los efectos generales de estos fármacos, pero les llamo la atención sobre uno que a los nefrólogos nos compete, que es el que a veces estos fármacos se pasan depresionando el volumen, lo cual nos habla a favor de cuál es probablemente el mecanismo princeps de protección del corazón del nefrópata. La eliminación de sobrecarga de agua, a más de otras cosas, sobre el propio miocardio. Pero, ojo, que vean ustedes que es un efecto significativo. Afortunadamente, esta es la parte positiva, no modifican la kaliemia. Y si algo hacen con la kaliemia, en el caso de la hiper, es reducirla significativamente, lo cual nos viene muy bien, porque como son pacientes politratados con fármacos pro-hiperkaliémicos, inhibidores del sistema renina-angiotensina, aldosterona, etcétera, etcétera, esto nos viene muy bien. Pero lo de la depresión de volumen es algo que los nefrólogos tenemos que considerar, sobre todo cuando estemos en diálogo con los cardiólogos, que son muy dados a secar como sea al paciente. Ojo con estos fármacos que pueden secarlo en exceso. Ustedes se han fijado, ¿puedo volver atrás un momentito? ¿Ustedes se han fijado en la trampa de Cadigo? Recomendación. Recomendamos tal, siempre que el filtrado sea mayor de 20. ¿Eso qué significa? Pues significa lo que acaba de publicar un grupo de nefrólogos españoles, en colaboración con un grupo de cardiólogos españoles. Los grupos de trabajo de medicina cardiorrenal de la SEN y de la SEC estamos de acuerdo en que hay un grupo de personas que se quedan fuera de los beneficios de esa esperanza de la que yo les estaba hablando. Los que tienen un filtrado por debajo de 20, o sea, los 4 muy avanzados, los 5, y no digo ya los 5 en tratamiento sustitutivo renal, sobre todo con hemodiálisis. Y ese es el grupo de población de más alto riesgo de todo lo que les estoy hablando hoy. Ergo, si esto es así para la enfermedad renal crónica en general, para la enfermedad renal diabética en particular, esto es una urgencia. No podemos seguir aceptando a los nefrólogos que haya un grupo de personas que, por sus características clínicas, son excluidas como parias de los estudios que están suponiendo auténtico beneficio en términos cardiovasculares, al menos en el ámbito de la insuficiencia cardíaca. Y esa es una responsabilidad nuestra, porque son los pacientes más nuestros, porque son los que tenemos en las unidades de diálisis, porque son los que tenemos en las unidades de ERCA. Y hemos permitido que esos pacientes hayan sido sistemáticamente excluidos en los últimos 20 años de los estudios que han transformado el pronóstico de la enfermedad cardiovascular, al menos de la insuficiencia cardíaca. Ha llegado el momento de pasar a la acción, y especialmente en el ámbito, insisto, de esos pacientes que han llegado a ese estado por enfermedad renal diabética. Tenemos pues un reto porque esto que les hablo yo hoy va a ir increciendo, parte izquierda de la diapositiva, la prevalencia, incidencia y prevalencia de la diabetes mellitus en general en el mundo, y concomitantemente, parte de la derecha, va a ir increciendo la incidencia y prevalencia de la enfermedad renal diabética. Eso significa que cada vez va a haber más pacientes que son diagnosticados por un nefrólogo, pero que acaban siendo pacientes fundamentalmente cardiovasculares. Y cardio lo pongo con mayúsculas. Y entre todos esos pacientes, los más expuestos a esto que les acabo de decir, a ser inicialmente pacientes del nefrólogo y acabar siendo pacientes fundamentalmente del cardiólogo, están los pacientes a los que ustedes prestan una atención especial, los pacientes con enfermedad renal diabética. Entonces la pregunta es, ¿y ante este reto qué hacemos? Déjenme que siga con las bromas políticas. ¿Con el gobierno nada o hacemos algo? Pues ante este reto hay que hacer algo. Me he remontado a los tiempos clásicos que me gustan tanto y más en estos tiempos actuales que vivimos tan tristones, para decirles que hay que construir los pilares de la nueva nefrología. Nuestros nefrólogos tienen que tener una información intelectual y una experiencia clínica cardiorrenal superior a la que tienen
por no decir que tienen que tenerla porque en muchos casos no la tienen. Eso se llama que hay que seguir adelante con el proyecto de la cardionefrología. La cardionefrología expande la nefrología, como lo ha hecho la onconefrología. Y eso puede ser un motivo de atracción para futuros especialistas. Leerían ustedes ayer el dato del Ministerio de Sanidad de que 15 días después de haberse iniciado la elección de plazas, quedan un 50% de plazas de nefrología sin coger. No sé, aquí hay miembros, supongo, de la Sociedad Española, de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Nefrología. Esto es una llamada de atención a que, si esto sigue así, dentro de poco seremos un vestigio. Hay que atraer a nefrólogos jóvenes. Hay quien entiende que las subespecialidades como esta lo hacen. Pero lo hacen no por cosmética, sino por necesidad, porque ¿de qué me sirve a mí conocer la PTH si no sé lo que es el cociente E' de función diastólica? Si lo que va a matar al paciente no es el exceso de PTH, sino tener una disfunción diastólica que le impida llenar el ventrículo durante la diástole. Si eso es lo que los mata. ¿De qué me sirve a mí conocer muy bien los estimulantes de la eritropoiesis si soy incapaz de saber cómo hay que tratar una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida con un tratamiento cuádruple, como predicen las guías ahora? ¿De qué me sirve a mí eso para los pacientes? Hay que crear cardionefrólogos. Pero claro, al cardionefrólogo hay que darle un contexto asistencial adecuado. De ahí que las otras dos columnas del templo digan que lo que necesitamos es una organización asistencial multidisciplinar y equipos profesionales multidisciplinares de cardiólogos, nefrólogos y otros especialistas en el futuro. Necesitamos unidades cardiorrenales. Bueno, pues yo acabo con 2 diapositivas para decirle que esto se ha puesto en marcha y que necesitamos el apoyo de toda la nefrología y de grupos como este. ¿Por qué? Porque se ha puesto en marcha el formar a los nefrólogos. Después del verano se iniciará este curso de teórico-práctico de cardionefrología, que será un curso online, que durará todo un año, de manera cómoda, para que la gente lo pueda hacer. Pero ya se ha puesto en marcha. O sea, la cardionefrología o la cogemos nosotros desde el principio, y voy a ser cauto en lo que digo, u otra especialidad se la va a apropiar. Porque cuando uno va por la vida oyendo hablar de los inhibidores de cotransportador de sodio-glucosa, a quienes hablan de ellos como si lo hubieran descrito ellos o como si su órgano diana fuera el corazón, uno siente vergüenza de ver que los nefrólogos todavía no hemos tomado el mando de un fármaco cuyo mecanismo de acción principal está en el túbulo proximal. Yo siento vergüenza. Yo asistí a la primera presentación del primer estudio de los efectos renales hecho por cardiólogos y sentí vergüenza porque parecía que el cotransportador estaba en el segmento del túbulo, parecía que estaba en el segmento del cardiomiocito del ventrículo. Son nuestros compañeros, los necesitamos y nos necesitan, pero nosotros tenemos que asumir lo que no hemos asumido, las cosas claras y el chocolate espeso. Y lo segundo, decía, es que sí, cardionefrólogos, pero ¿y qué? ¿Los soltamos en el pasillo del hospital? No, los ponemos a trabajar en unidades cardiorrenales que el grupo de trabajo de medicina cardiorrenal de la SEN y de la cardio han convenido en cómo deberían ser en términos genéricos. Aquí hay personas que han colaborado en esto, están sus nombres ahí. Bueno, pues ha llegado un tiempo nuevo. Yo lo que quería transmitirles a ustedes hoy es que ha llegado un tiempo nuevo, pero no por academicismo o por preciosismo intelectual, estos universitarios y estos catedros siempre están en la nube. No, porque el paciente se nos muere con un cociente de prima de 22 o con una TAPSE del ventrículo derecho de 11. Se nos muere. Se nos muere de eso. Yo me pregunto, ¿le prestamos tanta atención a eso como a los estimuladores o los nuevos inhibidores de la polihidroxilasa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ergo, ha llegado el momento de que lo hagamos. Por eso yo quería traerles la cardionefrología hoy aquí, por la realidad clínica y por la problemática institucional como Sociedad Española de Nefrología que tenemos. ¿De acuerdo? No me queda sino darles las gracias por haberme dado la oportunidad de estar con ustedes hoy y de seguir aprendiendo ahora de todo lo que ustedes digan. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Abrimos el turno de preguntas. Secundino. Bueno, bien de tiempo. Sí. Javier, solamente felicitarte por esta excelente presentación. He leído muy intensamente tu último artículo sobre cómo manejar el tema
cardiorrenal. Y me llamó la atención de que has hecho mucho énfasis en algo que nosotros llevamos haciendo ya algunos años, que es el speckle tracking, para determinar la fibrosis miocárdica, que tiene mucha relación con la fibrosis renal. A mí me gustaría saber que, bueno, hemos encontrado que el speckle tracking ya se altera con la fracción de eyección conservada y preservada antes de que aparezca la sintomatología. Y a mí me gustaría saber tu opinión, ya que la he leído y que nos amplíes, saber tu opinión sobre esta nueva técnica que nos puede permitir ir por delante en el manejo del enfermo cardiorrenal. Te agradezco la pregunta porque además me tocas en mi punto débil, que es la fibrosis miocárdica, que es el tema de investigación de toda mi vida. Primera afirmación general. La enfermedad renal crónica es una enfermedad fibrosante sistémica. O sea, una de las cosas que tiene la enfermedad renal crónica es que fibrosa hasta la médula ósea. Y el corazón no se escapa. De ahí que en estadios muy precoces el corazón se fibrose. No necesitamos tener una fracción de eyección por debajo de 30. Con fracciones de eyecciones preservadas, el corazón ya rellena mal durante la diástole. Problema, ¿cómo detecto yo esto de manera no invasiva? Con técnicas de imagen. ¿Qué técnicas de imagen tengo? Tengo técnicas de ultrasonidos, como la que has mencionado, o tengo técnicas más refinadas. ¿Cuál es el problema de las técnicas refinadas? Que utilizan contrastes que en nuestros pacientes no podemos utilizar, aunque ahora ya hay nuevos contrastes. ¿De acuerdo? Mi recomendación, aunque el speckle tracking aunque la deformación del miocardio se altera muy precozmente, en el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica, a mi modo de ver, no hay una clara relación entre deformación y cuantía de fibrosis. Sí que hay una relación, porque hemos hecho con un grupo extranjero estudios biópsicos, con la CMR utilizando contrastes que sí se pueden utilizar en nuestros pacientes. El volumen extracelular, con esos contrastes no gadolínicos, vamos a llamarlo así, te da una asociación con la cuantía de fibrosis y con la disfunción que tiene el paciente, incluso subclínicamente, que viene muy bien. Entonces, mi recomendación es que los ultrasonidos, incluso las nuevas modalidades que miden deformación, no llegan, pero la nueva CMR, con contrastes no tóxicos para nuestros pacientes, es el futuro para detectar anomalías precoces en el miocardio de esos pacientes. Todo esto estará en el curso. Porque yo creo que no se puede ser nefrólogo sin conocer lo que da de sí la CMR. ¿Por qué? Pues porque la CMR, en muchos de nuestros pacientes, para medir la fracción de eyección, hay que utilizar la técnica más sensible, porque por los problemas que tienen de sobrecarga de volumen y demás, la eco te engaña. Hay que utilizar la CMR. O sea, es que son cosas de importancia clínica, no de preciosismo científico, ¿verdad? Yo te quiero felicitar por la charla, me ha encantado. Decirte que en el café te voy a hacer muchas preguntas porque no hay tiempo, porque, bueno, muchas cosas de la isquemia CKD que participé, muchas dudas que tengo. Y decirte que me toca en ese curso que has preparado un tema que también voy a utilizarte para poder terminarlo, porque me parece muy útil. Hablan de un poco de la detección de la enfermedad cardíaca subclínica, cómo hacemos, pero obviamente la enfermedad subclínica, como tú bien has dicho, no es la enfermedad coronaria, sino es la insuficiencia cardíaca. Así que felicitarte, creo que todos hemos estado deleitados con tu conferencia, darte la enhorabuena y seguimos con la siguiente mesa. Muchas gracias.